49 minutos de la mañana y tenemos un tema importantísimo que analizar con la señora María Isabel León, presidenta de la CONFIEP. Como sabemos, Ricardo Fernando, el gobierno ha dado una cantidad importante de decretos de urgencia, algunos efectivamente necesarios, otros que han sido cuestionados, primero porque de urgentes no tenían mucho y segundo porque al ser decretos de urgencia, a ver, corríjanme si me equivoco, y no pasar por el Congreso, tienen una carga muy fuerte de decisión del Ejecutivo que en muchos casos tendría que haberse visto balanceado por otras opiniones. Y que sin embargo debemos esperar que, porque esa es su tarea, en lo que también tenemos entendido, ser revisados por el próximo Congreso que acabamos de elegir. Así es, uno de estos decretos de urgencia que preocupa a la señora María Isabel León, que no solo es presidenta de CONFIEP, sino es miembro del Consejo Nacional de Educación. Es uno que es relativo al funcionamiento de los institutos pedagógicos, que se ha lanzado sin hacer mayores consultas. Cuéntenos, María Isabel, por favor, cómo estamos. Buenos días. ¿Cuál es la observación que tienen ustedes? Ya, muchas gracias por la invitación. Buenos días para todos. Efectivamente, dentro de los decretos de urgencia, nosotros hemos pedido ya que la primera tarea de este nuevo Congreso sea revisarlos, evaluarlos, mirar que estén dentro del marco constitucional, que cumplan con otras leyes para que tengamos esta predictibilidad. Salta que es el número 017, que se emite el último viernes, donde se emite un paquete que ya completan los 23 decretos de urgencia del año 2020. Este decreto en particular lo que hace es modificar el artículo 26 de la Ley de Institutos, en el que señala que en esta oportunidad para relicenciar un instituto, es decir, un instituto que ya pasó por el filtro y por el aro de inspección y de fiscalización del Ministerio de Educación, ya recibió un licenciamiento por 5 años, tiene que hacer un proceso de relicenciamiento que está bien, ¿no? Que lo hacen las universidades también. Pero la novedad es que pasan el plazo de tramitación del expediente de 90 días hábiles a 120, lo entendemos porque hay una sobrecarga de expedientes, pero además le añaden el silencio administrativo negativo. Entonces, para entender, un instituto que ya sacó su licencia, que ya ha sido, se le ha dado licencia para funcionar, la tiene que renovar, sí, ¿cierto? La tiene que actualizar. Eso es perfectamente legal. Eso se hace siempre. Sí, no hay ningún problema. Ahora no se toman 90 días, sino 120 días hábiles. ¿Qué pasa si pasados los 120 días hábiles el Ministerio no responde? Bueno, justamente la modificación que trae este decreto de urgencia puntualmente en este punto, en este artículo 26, es que si el burócrata no contesta, se da por denegado el licenciamiento, ¿No debería la ser al solicitud. revés? No, es que ahí, por ejemplo, yo ya lo he conversado con la ministra anoche, he tenido la oportunidad de hablar largamente con ella y con sus viceministros y explicarles que este tema, esta redacción del artículo, yo entiendo que esto ha sido hecho con la mejor voluntad para evitar que haya pues una proliferación de institutos de mala calidad, pero aquí no se ha notado que es una renovación de una licencia que ya la autoridad emitió hace 5 años atrás, porque estamos hablando de un proceso nuevo. Podríamos entender que el silencio administrativo positivo en algunos casos se tiene que restringir. Por ejemplo, podría ser uno. Mira, en realidad la ley de silencio administrativo se da para todo tipo de actividad que necesite un permiso en cualquier sector de la economía o que tenga que renovarse, como este caso, con unas excepciones. Las excepciones están circunscritas a temas de salud, temas medioambientales, temas de recursos naturales, pero ciertamente no se puede restringir todas las actividades. Yo sí creo que tanto el silencio positivo como el negativo pueden traer consecuencias negativas al final de cuentas, pero un silencio positivo está amarrado con una fiscalización posterior. Quiere decir, si el funcionario, dentro del plazo que fija la misma autoridad, no cumple con dar la autorización, se aplica el silencio positivo. Quiere decir que la entidad que pide la licencia puede continuar. Pero esto no quita que haya, de parte de la autoridad, la facultad de fiscalizar posteriormente y si no se verifican los cumplimientos de las normas que están previstas, se deniega la solicitud. Eso es lo que sucede cuando hay silencio administrativo positivo. Otra vez, para entenderlo. Entonces, yo soy un instituto, mando mis papeles, se demoran más de la cuenta, como no me respondieron, sigo funcionando. No, en este caso no. En este caso se deniega la licencia de renovación. Estoy poniéndome en el caso como era antes, ¿no es cierto? Sin embargo, si al mes alguien descubría que no había cumplido con los requisitos, aunque había silencio positivo, me podían cerrar. Por supuesto, claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa si se cumplen los 120 días y no hay respuesta? Según la norma, que es lo que nosotros hemos cuestionado, según cómo está redactado, si a los 120 días no hay respuesta de la autoridad, se entiende por denegada la licencia, les quitan la licencia.
licencia. Por supuesto, se cierra el instituto, yo tengo que pararme en la puerta con mis Kleenex a despedir a mis alumnos, a mis profesores y al personal administrativo. Y en este caso, sí es responsabilidad de la entidad que no ha hecho su trabajo de evaluación. O sea, que si a la persona que se le encarga el asunto le da, no sé, hepatitis y se va a su casa 3 meses y no hay quien revise. Y además se puede crear también un foco de corrupción, porque si yo veo que tiene que tener 120 días el burócrata para atender mi expediente y no lo están atendiendo, seguramente habrá más de uno que va... ¿Qué contestó la ministra cuando usted esgrimió con ella anoche, según nos dice todos estos argumentos? Mire, yo a la ministra le tengo un gran afecto, creo que es una persona muy bien intencionada, pero lo que sí creo es que cuando no hay balance de poderes, o normalmente cuando se hace una ley en el Congreso, se invitan a personas de diferentes posiciones para escucharlas y se hace un consenso de las normas. En este caso, quizás también por la premura, porque ya era la última semana de entrega de decretos de urgencia, no se ha hecho una consulta, no se ha hecho una evaluación, no se ha consultado el documento. Usted, la poderosa presidenta de la CONFIEP, además de ser una persona del sector específico de los institutos tecnológicos, ¿qué le contestó? Sí, lo que en ese sentido, ella en realidad, contra el silencio positivo, negativo, claro, hemos mirado juntas con sus viceministros también cuáles han sido las razones que ellos querían volcar en esta norma. Quizás no fue la forma más feliz la redacción del artículo en sí. ¿Cuáles son esas razones, según le dijo ella? Bueno, lo que ellos no quieren es que hayan institutos que no tengan las condiciones, que tengan que ser continuar su servicio, digamos, por una deficiencia de la administración. En este caso, por no cumplir los plazos que ellos mismos se fijan. Entonces, lo que hemos acordado, lo que hemos conversado, lo que se va a discutir es que en el reglamento, que va necesariamente a expedirse en un plazo de 30 días, se tiene que corregir esto y se tiene que especificar muy claramente este tema del silencio negativo. Y más aún... ¿Cómo un reglamento puede corregir contradiciendo la ley? Más aún mi preocupación iba en el sentido de que en la norma anterior había una sanción para el funcionario que, dando el silencio positivo, incumpliera, digamos, con las condiciones de calidad. Eso se retira en este DU y ya no hay responsabilidad del funcionario por el silencio negativo de manera expresa en ese artículo. Eso es algo que también les hice ver. Yo creo que esto se tiene que manejar en el nuevo Congreso, tendrán que revisar este DU en particular, como muchos otros. Decreto de urgencia, como los demás también. Para poder corregir. Lo que usted dice va a salir antes de que haya Congreso, porque marzo, son 30 días. Sí, porque lo que pasa es que esto ya son hechos consumados. Los decretos de urgencia son decretos que están consumados, que el Congreso los va a revisar, seguramente encontrará que algunos no cumplen y los modificará, todavía, ¿no? Yo lo sé. Pero mientras tanto los procesos legales continúan y el tema de reglamentación. A propósito del nuevo Congreso, que entre sus tareas tiene que revisar los decretos de urgencia, este en particular que le preocupa directamente a CONFIEP, ¿qué le parece la nueva composición del Parlamento que hemos elegido todos los peruanos este domingo? Claro, mire, yo lo que saludo es el regreso al equilibrio democrático que nuestro país debe tener, ¿no? Los electores han decidido que debe haber una representación atomizada como está. Hoy tenemos 10 partidos políticos de diferentes, digamos, iniciativas. Bueno, vamos a esperar si... Entre 9 y 10, parece que 9. Ciertamente el número. Y yo creo que lo que se va a tener que hacer ahora es un consenso y un diálogo intenso, porque no tienen mucho tiempo tampoco para legislar. Y mientras se instalan, muchos de ellos son nuevos, conocen el funcionamiento del Congreso, van a pasar, me temo, largos días, y lo necesario, lo importante es que revisen estos decretos de urgencia, terminen las reformas que hayan que terminar y tengan tiempo para hacer algo novedoso, de repente para modificar algo también del Poder Ejecutivo que permita que haya un mayor servicio a los ciudadanos a través justamente de la acción y la responsabilidad que hay en el Poder Ejecutivo también. La cabeza de la bancada, la primera minoría, que es Acción Popular, ha dicho que uno de los mandatos rápidamente advertidos en esta nueva composición del Parlamento, fraccionado, que podría ser un Congreso débil, es precisamente el consenso y el entendimiento en torno a temas básicos. ¿La reforma política es uno de ellos para la CONFIEP también? Sí, yo creo que se tiene que concluir ese tema de la reforma política y definir bien cómo van a ser las elecciones también al 2021, ¿no? Vemos que el Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo, ha dispuesto que los partidos que no pasan la valla en esta elección sui generis puedan continuar en la elección presidencial. Entonces yo creo que debería esclarecerse bien cuáles van a ser las reglas del juego para los temas. Algunos plazos, porque si no tendríamos la regla del juego anterior de nuevo para las elecciones. Por eso yo siempre soy, digamos, creyente de que la predictibilidad legal es fundamental para el desarrollo del país en todos los sectores, en todos los ámbitos y en particular, a propósito de predictibilidad, hay varios candidatos. Ayer me he quedado sorprendido que tanto de Acción Popular como de APP proponen una modificación de la ley de minería.
que usted piensa que en el sector minero, que está representado naturalmente de manera eminente en la CONFIEP, hay simpatía hacia que se discuta ahora una modificación de la ley de minería? Yo no sé si sea el momento hoy. Yo creo que el Congreso tiene que ordenarse, primero ver estos decretos de urgencia que son fundamentales. No olvidemos que son 45 en el 2019 y 23 en el 2020, no es poca cosa. Sí. Y luego ver el tema de las reformas políticas. Hay una serie de leyes que pueden mejorarse. Nosotros no consideramos que las leyes están escritas en piedra, siempre pueden haber modernizaciones. ¿Le preocupa en ese sentido la presencia importante que tiene un partido como UPP, por ejemplo, en el Parlamento Nacional, y el propio FREPAP, que no cree en la gran empresa, la gran minería, sino más bien en el desarrollo de la industria básica como es la agricultura y la pesquería? Claro, bueno, yo nuevamente creo que ellos no tienen mayoría y que lo que van a necesitar es consensuar con las demás bancadas para lograr alguna luz al final, ¿no? O sea, ellos pueden tener posiciones particulares sobre temas particulares, pero eso no significa que con 16 o 17 curules vayan a definir el futuro solamente ellos de acuerdo a su visión del país, ¿no? Acá los ciudadanos somos 33 millones, estamos representados en ese Congreso y ciertamente estaremos muy alertas de que nuestro país continúe por la senda de crecimiento y manteniendo además las libertades que son fundamentales para cualquier desarrollo. Muy bien, María Isabel León de la CONFIEP, preocupada por este decreto de urgencia que le daría a los burócratas muchísimo poder para quitarles licencia a los institutos que tienen que pasar por un proceso de revisión de su calidad, pero que merecen una respuesta antes de que se les quite la licencia. Ojalá se pueda resolver este tema porque creo que efectivamente pone además en riesgo la educación de muchos chicos. 9:00 a.m. Nosotros nos vamos rapidito a una pausa, escuchamos nuestros titulares y regresamos con más.